Hola a todas y todos, bienvenidos un día más a Higienista 10. ¿Tienes claro cuáles son las vacunas que debes tener puestas como higienista dental? Todas las personas que trabajan en el ámbito sanitario tienen un alto riesgo de adquirir infecciones y transmitirlas a los pacientes que atienden y a sus propios contactos personales. Aunque esta circunstancia debe hacernos trabajar con todas las precauciones, debemos indicar que muchas de estas enfermedades infecciosas pueden prevenirse mediante la vacunación. Por ello, los programas de vacunación dirigidos al colectivo sanitario en general y más concretamente en lo que nos atañe como higienistas dentales, deben considerarse como una parte esencial de las estrategias preventivas, ya que la inmunización mediante la vacunación se considera la medida más efectiva y eficiente para prevenir ciertas enfermedades infecciosas. A lo largo del vídeo de hoy veremos cuáles son las vacunas que se recomienda tener puestas a los higienistas dentales. Preparar todo este contenido requiere bastantes horas de trabajo y por eso te pido tu ayuda en forma de suscripción, porque es la forma que tienes de poder ayudarme a seguir creando contenido. También me ayudas si compartes mis vídeos y das al like. Yo te ayudo, ¿me ayudas tú a mí? Muchas gracias. En esta ocasión vamos a dejar de lado la vacunación para la COVID-19 y nos centraremos en aquellas vacunas con las que de forma general debemos inmunizarnos contra ciertas enfermedades transmisibles. Una vez dicho eso, pasamos a hablar sobre cuáles son los agentes biológicos que conllevan un mayor riesgo en odontología y para los que podemos inmunizarnos a través de vacunas. Estos se corresponden principalmente con los microorganismos que se encuentran en la sangre y en las secreciones orales. De ahí el título de nuestro bloque de preguntas test de hoy, porque vamos a aprovechar varios enunciados de exámenes de OPEs para hablar sobre la pauta de vacunación recomendada a los higienistas dentales. Como hemos indicado hace un momento, no nos vamos a detener en los aspectos relacionados con la vacunación frente al COVID, pero os adelanto que sí incidiremos en la inmunización frente al VHB o virus de la hepatitis B. Antes de centrarnos en las vacunas como método de prevención de enfermedades, debemos indicar cuáles son los riesgos profesionales por agentes biológicos a los que nos enfrentamos los higienistas dentales. Como profesionales en el campo de la odontología estamos expuestos a una inoculación directa o contacto. Por esta vía podemos adquirir una hepatitis vírica, el VIH, tétanos o herpes, entre otras enfermedades. Por vía inhalatoria o saliva podemos contraer infecciones víricas del tracto respiratorio superior, mononucleosis, infecciones por citomegalovirus, tuberculosis, etc. En un apartado distinto destacamos la posibilidad de contraer una conjuntivitis infecciosa de carácter bacteriano o vírico. Una vez dicho todo esto, hay que destacar que el principal accidente laboral que puede sucedernos es la contaminación accidental con sangre infectada con algún tipo de microorganismo patógeno. Dicho así y puesto de forma fría en un esquema como el que acabamos de ver, todo esto da un poco de miedo. Pero para contrarrestar todas estas posibles situaciones de riesgo están las precauciones universales, entre las que se incluyen el uso de guantes, mascarilla, gafas o pantallas protectoras. A todo esto se debe añadir la inmunización mediante vacunas, ya que es un mecanismo preventivo que ha demostrado ser totalmente eficaz para evitar contraer ciertas enfermedades infectocontagiosas. Pero pasemos a plantear la primera pregunta, que dice lo siguiente. En la práctica odontológica, ¿qué enfermedad transmisible tiene mayor riesgo de contagio? A. Hepatitis A. B. Hepatitis B. C. Herpes zóster. D. SIDA. Para tener una idea más precisa sobre cuál es la enfermedad transmisible con mayor riesgo de contagio, veamos los siguientes datos. Según diversos estudios, el riesgo de contraer VIH es del 0,3% tras un pinchazo con una aguja contaminada, mientras que bajaría a un 0,09% si entráramos en contacto con el VIH a través de las mucosas. En el caso del VHC o virus de la hepatitis C,
La posibilidad de adquirir la enfermedad tras una exposición es del 3%. Finalmente, es muy destacable el hecho de que tras una exposición al VHB o virus de la hepatitis B, la posibilidad de contraer la enfermedad es de un 30%. Según todo lo dicho, vamos a escoger evidentemente la respuesta B, ya que en la práctica odontológica la enfermedad transmisible que tiene mayor riesgo de contagio es la hepatitis B. Al hilo del tema se plantea la segunda pregunta de hoy, que dice: ¿cuál es la medida más efectiva para prevenir la hepatitis B en la práctica odontológica? A. Métodos de barrera. B. Desinfección y esterilización de instrumentos y superficies. C. Tomar precauciones en la utilización del material cortante. D. La inmunización activa frente a la hepatitis B. Un dato importantísimo que nos ha aportado la anterior pregunta es el de que en la práctica odontológica la enfermedad transmisible que tiene mayor riesgo de contagio es la hepatitis B. De ahí que sea muy importante que los higienistas dentales conozcamos qué es esta enfermedad, cómo se transmite, cuáles son sus síntomas más comunes, sus efectos a largo plazo y, desde luego, su tratamiento y prevención. Veamos toda esta información de forma breve, pero sin dejar pasar los datos más importantes. Comencemos por el principio. ¿Qué es la hepatitis B? Es una infección del hígado producida por el virus de la hepatitis B. La infección puede ser desde leve y durar pocas semanas hasta crónica y durar toda la vida. La siguiente pregunta que se nos plantea es: ¿cómo se transmite? Si escogemos la respuesta breve, diremos que por contacto directo con sangre contaminada con este virus. Si nos extendemos un poquito más en la explicación, la transmisión puede venir por compartir agujas, jeringas u otros elementos para inyectar medicamentos, por exposición a sangre de agujas u otros instrumentos punzantes, por contacto directo con sangre o llagas de una persona infectada. Una madre infectada puede transmitirlo al bebé durante el parto, por contacto sexual con una persona infectada, por compartir objetos de higiene personal que hayan estado en contacto con sangre de una persona infectada, por ejemplo, cepillos de dientes, maquinillas de afeitar, etc. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que nos pueden hacer sospechar que hemos contraído la hepatitis B? Algunos de los síntomas son inespecíficos, ya que son comunes a otras enfermedades, pero hay otros que nos van a alertar de un modo más concreto. La persona afectada puede tener fiebre, cansancio, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces de color rojo, dolor articular, piel y ojos amarillentos. Un dato muy importante es que la mayoría de las personas con hepatitis B crónica pueden no presentar síntomas durante varias décadas. Un hecho que nos debe alertar sobre la gravedad de esta enfermedad son los efectos a largo plazo. Las personas afectadas por el virus de la hepatitis B pueden llegar a padecer problemas hepáticos graves, cirrosis, insuficiencia hepática y cáncer de hígado. ¿Qué pasa si contraemos la enfermedad? ¿Qué tratamientos hay para combatirla? No existe hoy en día ningún tratamiento específico para tratar la hepatitis B. Los pacientes que padezcan hepatitis B crónica han de tener un seguimiento periódico de su enfermedad. Se han aprobado diversos fármacos para tratar este tipo de hepatitis y se están investigando sobre nuevos medicamentos. Según cada caso personal, se estimará si es necesario tratamiento en el caso de hepatitis B crónica, ya que no en todos los casos es aconsejable. Pero algo que tenemos que tener muy interiorizado es que existe una vacuna para prevenir la hepatitis B. Y esta circunstancia es la que nos interesa a nosotros, los higienistas dentales, como trabajadores sanitarios. Una vez que hemos visto que no podemos menospreciar la gravedad que puede tener esta enfermedad, ¿qué medidas podemos adoptar los higienistas dentales para prevenir esta enfermedad? El lavado de manos es una forma sencilla de prevenir la diseminación de muchas enfermedades. También utilizar métodos de barrera como guantes desechables, pantallas, etc.
si se adentra en contacto con sangre, fluidos corporales o heridas de otra persona. Y sobre todo, y por encima de todo, vacunarse contra la hepatitis B. Una vez que tenemos toda esta información, podemos contestar a la pregunta que se nos plantea. Os recuerdo que era ¿cuál es la medida más efectiva para prevenir la hepatitis B en la práctica odontológica? La respuesta correcta es sin duda la D, ya que aunque sabemos que debemos de adoptar una serie de medidas universales para evitar la transmisión de esta y otras enfermedades, la medida más efectiva para prevenir en concreto la hepatitis B es la inmunización activa mediante la vacunación. Pasamos a plantear nuestra tercera pregunta de hoy, cuyo enunciado dice así: ¿todo personal sanitario debe vacunarse de la hepatitis A? A, no. B, sí. C, sí si ha sufrido un pinchazo accidental. D, sí si ya padece la hepatitis B. Las indicaciones de vacunación para los trabajadores sanitarios no son iguales para todos, ya que deben tenerse en cuenta las características personales, la actividad laboral y el tipo de riesgos a los que se está expuesto. Según el Ministerio de Sanidad, las vacunas que se recomiendan al personal sanitario son de dos tipos. De un lado están las vacunas recomendadas a todo el personal sanitario y de otro, aquellas vacunas indicadas en ciertas situaciones. ¿Cuáles son las recomendadas para todo el personal sanitario? Pues son las vacunas frente al sarampión, la rubiola y la parotiditis, es decir, la denominada triple vírica. También se incluyen la vacuna contra el tétanos, la difteria, la varicela, la gripe y la hepatitis B. En cuanto a las vacunas indicadas en ciertas situaciones, están aquellas contra la poliomielitis, la enfermedad meningocócica invasora, la tosferina, la fiebre tifoidea y la hepatitis A. Como acabamos de ver, según el Ministerio de Sanidad, la vacunación frente a la hepatitis A se indica solamente bajo ciertas circunstancias o situaciones. Veamos cuáles son. La hepatitis A es una enfermedad que presenta dos vías principales de transmisión, que son por ingestión de alimentos o bebidas contaminadas y por el contacto con heces de personas infectadas. Debido a los métodos de transmisión tan concretos que presenta esta enfermedad, se recomienda la vacunación preventiva contra la hepatitis a viajeros a países con casos frecuentes de hepatitis A, como es el caso de las zonas tropicales y subtropicales. También se recomienda a trabajadores que entren en contacto con aguas residuales. Asimismo, la vacuna se indica a manipuladores de alimentos. Y en el caso del personal sanitario, que es lo que ahora mismo nos interesa saber, teniendo en cuenta las vías de transmisión que son a través de alimentos, bebidas y heces de personas contaminadas, no es una vacuna que nosotros los higienistas dentales necesitemos como medida preventiva, ya que no son elementos con los que vayamos a entrar en contacto a nivel profesional. De ahí que a la pregunta de si todo el personal sanitario debe vacunarse de hepatitis A, deberemos contestar que no. Y por tanto, la respuesta correcta es la A. Pero aún no hemos terminado con el tema de hoy. La prevención de ciertas enfermedades mediante la vacunación es un elemento fundamental y al que debemos prestar atención los trabajadores del sector sanitario. En la siguiente diapositiva podemos ver el denominado calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida 2021, publicado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Como podéis ver, en él quedan incluidas las vacunas recomendadas para todo el personal sanitario y algunas de las que aparecen en el apartado de indicadas para ciertas situaciones. Pero que este calendario de vacunación no os lleve a error, ya que las vacunas que se incluyen han ido variando a lo largo de los años y dependiendo de la edad que tengamos, podemos no estar inmunizados contra alguna de estas enfermedades. Por eso no nos queda otra que revisar nuestra propia cartilla de vacunación para confirmar qué vacunas tenemos puestas y cuáles no, y también si tenemos la pauta completa. Os destaco que como higienistas dentales
Debéis estar muy pendientes sobre todo de si estáis al día con las vacunas de la hepatitis B y del tétanos. Si no lo sabéis o no estáis seguros, os aconsejo que vayáis a vuestro centro de salud y comentéis a vuestro médico de atención primaria que sois higienistas dentales y como personal de riesgo queréis estar seguros de si tenéis la pauta actualizada de ambas vacunas. En la misma situación estáis los estudiantes, porque se supone que durante vuestras prácticas podéis entrar en contacto con estos patógenos. Y ahora sí, hemos terminado otro bloque de preguntas test, en concreto el número 35, en el que hemos tratado la prevención de ciertas enfermedades transmisibles mediante la vacunación. Solo me queda pedirte que me apoyes mediante tu suscripción al canal. Para no perderte nada, dale a la campana de notificaciones. Por favor, compártelo y dame un like. Con ello me animas a seguir generando contenido. Yo te espero en el próximo vídeo. ¡No me faltes!